Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este miércoles de ACOM. Estamos muy contentos de volvernos a reunir, de aprovechar pues la maravilla de la tecnología para poder tener este tipo de conferencias, de intercambios, de aprendizaje para todos los que estamos en la asociación y los que hoy también son invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, quisiera hacer una presentación rápida, como siempre hacemos en estos miércoles de ACOM, de qué es la Alianza de Colegios Multiculturales de México. Es una asociación de escuelas diferente, así nos gusta mencionarlo siempre desde que iniciamos con esta alianza. Y es diferente porque pues estamos trabajando particularmente colegios multiculturales. Por ahora aquí dice 49, ya somos 50, ¿verdad, Ludwig? Ya llegamos a ese numerito. Somos 50 colegios, pues muy afines en un sentido porque tenemos el mismo objetivo, la misma intención de intercambiar y de reunirnos, pero al mismo tiempo, pues muy variados, somos multiculturales también como asociación porque tenemos todo tipo de colegios y somos colegios particulares, privados, pero pues tenemos de diferente formación, de diferente tipo de enseñanza, metodología, modelos, estamos en 3 estados diferentes, en fin, somos colegios diversos, pero con un mismo fin. Y representamos a más de 50,000 alumnos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y bueno, deseamos una alianza, una asociación de escuelas diferente, porque estamos enfocados en socios, propietarios, directores generales. Es una escuela es una asociación en la que estamos trabajando con los directores de las escuelas, enfocados a compartir y no a competir. Para nosotros ha sido importante eso desde el inicio y creo que ha sido la riqueza que hemos encontrado en la asociación, que siempre que hay alguna duda, alguna inquietud, algún problema, pues podemos compartir y saber cómo le están resolviendo los otros, y eso pues ha sido, la verdad, de gran ayuda para nosotros, ¿no? También pues se ha dado este intercambio abierto y a través de webinars, talleres, conferencias, entrevistas de alto nivel, pues seguimos preparándonos como directores y propietarios para mantener a la vanguardia nuestros colegios, para estar al día. Y pues, estamos trabajando también en colaboración con las autoridades. Nos importa mucho ver cómo podemos contribuir a la mejora de la educación en nuestro país, no solo para nuestros colegios en lo individual, sino qué podemos hacer también con las autoridades para mejorar la educación en México. Y bueno, algo que nos distingue pues es esta multiculturalidad de escuelas que ya decía yo, ¿no? En ACOM nos propusimos varias actividades para el ciclo escolar 2020-2021 y no se han detenido a pesar de la pandemia. Estamos con webinars, que ya tenemos algunos que solo son para miembros activos, otros webinars abiertos como el del día de hoy. Tenemos un chat para los que ya están afiliados, para los miembros activos de ACOM, en donde intercambiamos temas de interés. Estamos con una representación y alianzas con autoridades educativas y también con otras agrupaciones. Hemos hecho ya algunas alianzas. Tenemos mesas de intercambio y encuestas para compartir y comparar entre colegios. Estamos planeando un foro anual con talleres y conferencias de alto nivel para el primer semestre de 2021. Y tenemos juntas y asambleas formales una vez al mes y virtuales y presenciales, es decir, algún día regresaremos a esta posibilidad de hacer estas asambleas con los miembros ahí y poder platicar y tener más cercanía cuando pues esta situación nos lo permita. La idea es tener una participación muy activa, que no solo seamos los de la mesa directiva los que estemos proponiendo cosas, sino que lo hagamos todos como alianza, ¿no? Y bueno, hoy pues tenemos nuestro miércoles de ACOM con un invitado estelar. Tenemos esta tarde a Eduardo Andere, a quien agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. La verdad es que con Eduardo veníamos platicando de esta posibilidad de que nos acompañara pues desde que la asociación inició,
A él le habíamos pedido que estuviera presente el día que íbamos a hacer el lanzamiento. Ya teníamos planeado, a algunos de ustedes les llegó la invitación, teníamos un brindis y era una conferencia magistral con Eduardo. Y justamente la teníamos planeada para marzo y pues nos vino todo este cambio en la vida. Y decíamos hace rato que platicábamos un poquito antes de que empezara la conferencia con Eduardo y nos decía, nunca es tarde, no, no, Eduardo, nunca es tarde, al contrario, esperábamos esta oportunidad, este momento de que estuvieras acá con nosotros. Y bueno, quiero presentarles a Eduardo, sé que muchos de ustedes ya lo conocen por su amplia trayectoria y experiencia. Eduardo Ander es analista y escritor de temas de políticas públicas, política educativa, educación comparada y aprendizaje. Es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. El doctor Andere es doctor en ciencia política del Colegio de Boston, con maestrías en economía y administración pública de las universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y su tesis obtuvo el primer premio de Economía Banamex. Es autor de 15 libros, todos sobre educación y aprendizaje. Quienes no han leído un libro de Eduardo Andere se están perdiendo de verdad mucha información profunda, actualizada sobre políticas educativas, pero también sobre las realidades de los colegios, no solo en México, sino en el mundo. Él ha tenido la oportunidad de visitar escuelas en todas las latitudes, en los 5 continentes, y lo que nos comparte siempre en sus libros y en sus conferencias, pues se hace particularmente interesante porque podemos abrirnos, podemos tener una visión mucho más amplia que solo la que se vive en México, ¿no? Entonces, bueno, decía yo, tiene 15 publicaciones, 15 libros, es conferencista nacional e internacional, asesor, consejero y autor de varios artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Su más reciente artículo en nuestra de revista Arbitrada fue en el 2015. Son los maestros cruciales para el logro académico, es el tema del artículo. Y bueno, el doctor es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, es evaluador internacional para la revista científica European Journal of Teacher Education y colabora como escritor y consejero en el portal Educación Futura y es columnista como colaborador invitado en el periódico Reforma. El currículum es muy amplio, podría yo seguir hablando de cosas que ha escrito Eduardo o que ha compartido en otros lados, pero pues qué mejor que escucharlo a él directamente. Y para eso, pues esta tarde vamos a tener un formato más interactivo. Así lo acordamos con Eduardo y creo que eso puede hacerlo más interesante y la verdad es que podemos aprovechar más todo su conocimiento y experiencia. Entonces, vamos a tener un formato en el que 3 entrevistadores de ACOM van a estar formulándole preguntas sobre liderazgo en pandemia, que es el título que le dimos a esta intervención de Eduardo. Y bueno, para entrevistarlo van a estar Carmen Salazar, ella es socia propietaria de la Escuela Meyali. Está Claudia Rojo, también socia propietaria del Colegio Europeo Robert Schuman. Y Ludwig Johansen, nuestro director ejecutivo y quien ya en otras ocasiones pues se ha hecho cargo de moderar las intervenciones de nuestros participantes. Y bueno, pues sin mayor cosa, les cedo los micrófonos a Eduardo y a nuestros 3 entrevistadores. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Me da mucho gusto estar participando en este día y compartiendo con todos los miembros de esta asociación. Felicidades. Veo algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos y seguramente tendremos oportunidad de vernos y saludarnos personalmente. Encuentro que esto de la digitalización y de la comunicación cibernética, aún en el caso de ser interactiva como la que tenemos hoy, pues no sustituye para nada a la presencialidad, ¿no? Entonces espero que el año que entra pues podamos
reanudar lo que habíamos pensado para marzo, justamente para marzo, ¿no?, de este año, en el mes, digamos, del, del anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia mundial del COVID-19. Y bueno, pues adelante, estoy listo para las preguntas. No sé si están listas las respuestas, pero por lo menos las preguntas sí, para eso estoy listo. Vas, Claudia. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación. Yo soy tu fan declarada. Mira, aquí tengo de mis libros favoritos. De los 15, tengo estos 3 que a mí me encantan. Okay. Con estos he viajado contigo a muchos lados y con este hablamos de liderazgo. Los invito a todos a que los busquen y los disfruten tanto como yo. Y aterrizando nuestro viaje por el mundo, me gustaría preguntarte, ¿qué papel jugamos los directores de las escuelas particulares en México en la evolución histórica de la educación básica en el siglo XXI? Bueno, es una pregunta extraordinariamente difícil, ¿no? Porque estamos hablando de directores de escuelas particulares, ¿no? Y no del director en general, sino el director de escuela particular. Y pues los directores de escuelas particulares en México tienen una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que tienen un escenario, digamos, de maniobra bastante amplio dentro de la escuela, pero muy pequeño, digamos, en relación a sus negociaciones con las autoridades educativas. Desafortunadamente, en México tenemos un sistema educativo extraordinariamente centralizado y gran parte de lo que pueden hacer y no hacer las escuelas está dictaminado desde el escritorio de Vasconcelos, si bien nos va, ¿no? Y entonces tienen muy poco margen de maniobra en relación a lo que dicta la autoridad, ¿no? Por ejemplo, si alguna escuela ahorita en algún estado de la República, existieran las condiciones para establecer un esquema híbrido de presencialidad o algún otro tipo de esquema, sobre todo para los niños pequeños, para los niños, digamos, en educación preescolar o los primeros años de primaria, donde la digitalización, aún la interactiva, es extraordinariamente difícil, pues no pueden hacerlo, ¿no? No pueden hacerlo porque la norma es categórica. Entonces, de alguna manera tienen limitado el papel de liderazgo. Por otro lado, y en ese sentido es una mala noticia, es una buena noticia también porque por otro lado, las escuelas, en general las escuelas particulares en México, tienen una población estudiantil preseleccionada, ¿no? No son solo las escuelas particulares de México las que tienen esta oportunidad de preselección de estudiantes, sino que existen también algunas escuelas públicas de muchísima calidad, de muy, muy alta calidad, que también preseleccionan a sus estudiantes. Y pues sabemos por la literatura de evaluación educativa de México y del mundo que gran parte de los altos resultados en las evaluaciones estandarizadas de los estudiantes se deriva de la capacidad de preselección de los estudiantes en sus escuelas. Entonces, ¿qué papel juegan ustedes los directores? Pues un papel digamos, de ser la punta de la lanza, ¿no? En general, los papás que están buscando una escuela con un ambiente de aprendizaje que sea similar a lo que ellos quieren o hacen en casa desde el punto de vista educativo-cultural, pues lo encuentran en ustedes, ¿no? Y normalmente son papás que buscan no solamente este ambiente cultural, sino también un ambiente educativo de alto desempeño. Entonces ustedes tienen un papel de ser punta de lanza
en cuanto al tema del alto desempeño de la educación en el país. La parte no muy agradable es que no hemos podido encontrar la forma que se comuniquen los dos sistemas, el sistema particular y el sistema público, ¿no? Y no creo que la vayamos a encontrar en las próximas décadas. Tenemos más o menos el mismo problema que tienen los estadounidenses o que tienen los británicos, ¿no? Que son sociedades, sobre todo la estadounidense y el resto de Latinoamérica, que son sociedades bastante segregadas desde el punto de vista socioeconómico y que por esa razón no tienen la posibilidad de integrar, digamos, a la población a través de sus escuelas, como lo hacen la mayoría o todos los países nórdicos, lo hacen los japoneses y lo están tratando de hacer los coreanos del sur con un solo sistema educativo para todos. En México y Estados Unidos y Canadá y Gran Bretaña, eso no creo que sea posible, como decía yo, en las próximas décadas, porque tenemos una sociedad muy desigual, ¿no? Y para poderlos integrar, ¿no? Como lo hicieron los finlandeses, por ejemplo, o lo están tratando de hacer los surcoreanos, tendríamos que tener un solo sistema educativo. Entonces, eso no sucederá en México. Entonces, ustedes, directores, pues a seguir luchando por la calidad, a seguir luchando por ser la punta de la lanza en el tema de la calidad, por ser la punta de la lanza en el tema de desempeño educativo, que no necesariamente es lo mismo que aprendizaje, pero bueno, por ser la punta de la lanza ahí. Me gustó mucho las palabras introductorias de Iona, que están buscando cómo colaborar con el sector público para mejorar, ¿no?, la calidad de la educación en general en México. Reconozco los límites, por supuesto, los límites, como mencionaba al principio, de lo que pueden hacer derivada la centralización del sistema, pero a nivel de escuela se puede hacer muchísimo, ¿no? Como yo digo en mis conferencias, no podemos cambiar al país, no podemos cambiar el sistema educativo mexicano, no podemos cambiar el Estado, ni siquiera podemos cambiar la zona escolar, pero me canso que sí podemos cambiar la escuela y el ambiente de aprendizaje dentro de la escuela, dentro del aula, y trabajando con los padres de familia, también podemos tratar de cambiar los ambientes de aprendizaje para los niños en el hogar, que sean congruentes, digamos, con los ambientes de aprendizaje en la escuela. Entonces, es un liderazgo hacia abajo, ustedes como directores en su escuela, pero hacia arriba, ¿no? Porque el cambio educativo en México no va a venir de la política educativa nacional. El cambio educativo en México va a venir de los hogares, de lo que hagamos en los hogares y lo que hagamos en las escuelas, ¿no? Tanto particulares como públicas, pero ahí viene el cambio, ¿no? Eduardo, y tú que estás ahorita pues mencionando, digamos, tanto la calidad, la buena calidad educativa, como los ambientes de aprendizaje, yo te quiero preguntar, y a propósito de que tú has visitado escuelas de clase mundial, ¿qué podemos nosotros en este momento, a qué podemos aspirar nosotros en México, hablando de la máxima calidad que podamos tener a distancia? ¿Cómo describirías tú el papel del director en este momento en que estamos intentando hacer lo mejor que podemos a distancia? Yo creo que lo haría a través de dos vertientes. Una es ser como líderes de los formadores, líderes de sus maestros, ¿no? O sea, tienen que ser los motivadores de los maestros, porque es extraordinariamente, si de por sí es difícil la tarea de maestro, ¿no?, en cualquier época, pero bueno, vamos a decir en la época del siglo XXI, ¿no?, y sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿no?, aumentarle a eso una educación a distancia para la cual los maestros no estaban preparados, ¿no?, y con todos los bemoles que trae acompañada la pandemia desde el punto de vista emocional, ¿no?
No es nada agradable estar viviendo el encierro que estamos viviendo, o la incertidumbre, o el riesgo a la salud, ¿no? Para muchos padres de familia y para muchas escuelas también. Tampoco es agradable estar viendo que los ingresos están reduciendo, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos a un grupo de maestros, digamos, que no estaban preparados para eso, que además están viviendo épocas de mayor ansiedad, con hogares, con hijos en hogares, con padres de familia, con más ansiedad, con más tensión, con más incertidumbre. Bueno, la labor de enseñanza-aprendizaje a través de la pantalla es extraordinariamente difícil. Entonces el director, ¿no? Gran parte del papel del director del siglo XXI en la pandemia es ser un motivador, ¿no? Es ser un coach de los maestros. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿no? Yo creo que, por supuesto, estamos en una época de crisis, ¿no? Pero dicen que las crisis también son oportunidades por diferentes razones. Yo creo que el papel del director, sobre todo en el caso de ustedes, a diferencia de los directores de escuelas públicas, pero bueno, de alguna manera también para ellos, es concentrarse en la capacitación, ¿no? En la capacitación de sus maestros. O sea, yo creo que seguramente ya lo hicieron, y si no lo estarán haciendo, pero yo creo que gran parte del tema de la educación a distancia, en el caso de las escuelas particulares, sobre todo que están en mejores condiciones que las escuelas públicas, no es tanto la conectividad o si los niños en el hogar tienen o no tienen acceso a internet, o tienen o no tienen una computadora, o tienen o no tienen una tableta, sino la capacitación del maestro para entender cuál es un nuevo papel, que va a ser el papel del maestro en el futuro, por cierto. La pandemia no cambió la realidad de la educación y del aprendizaje como ya la veíamos desde antes de la pandemia, ¿no? Lo que llamábamos la educación, hay que prepararnos para la educación del siglo XXI, las famosas habilidades del siglo XXI, la educación del futuro. Todos hablábamos de que necesitábamos un nuevo educando y un nuevo educador, ¿no? Y todos hablábamos de cómo vamos a enfrentar esta nueva era de la incertidumbre, del cambio constante y de la digitalización, ¿no? Donde llegó el futuro. Sí, el futuro nos alcanzó. Entonces la pandemia no cambia esas tendencias que ya veíamos, sobre todo desde octubre del 2007, ¿no? En el tema de la digitalización. Ya veíamos los cambios y ya veíamos la incertidumbre. Pero la aceleración de la digitalización llegó en octubre del 2007 con el iPhone y con digamos, el acceso al iPhone o a los teléfonos inteligentes por parte casi de toda la población. ¿Y esto qué significaba, no? Que todos nosotros, incluyendo nuestros niños, podían llevarse, ¿no?, de manera portátil la televisión, Google, la cámara, el teléfono, la enciclopedia a todas horas, a todas partes. Y entonces la digitalización de alguna manera le empezó a ganar a la pedagogía. De alguna manera la digitalización se fue adelante de la pedagogía. Los niños llegaban a las escuelas, ya estaban llegando a las escuelas, siempre llegaban cansados y aburridos, etc. Pero estaban llegando más cansados y más aburridos porque el mundo que les ofrecía su pequeño aparatito era mucho más amplio que el mundo que les ofrece o que les ofrecían las escuelas. Y ya los investigadores antes de la pandemia estábamos preocupados por cómo vamos a conectar a este niño cibernético del siglo XXI que está todo el tiempo en la pantalla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar a la pedagogía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para conectarlo? Y bueno, muchas cosas iban a suceder, ¿no? Y muchas cosas como la educación híbrida, como el maestro cambiando su papel de instructor a papel de coach o de consultor, instructor más coach, y además también un coach de los padres de familia, a través de mejorar, digamos, la relación tecnológica con los hogares y la comunicación con los hogares. Todo eso sabíamos que iba a llegar tarde o temprano.
en algunos países ya había llegado, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia y en Nueva Zelanda y algunos otros países nórdicos ya estaban, digamos, en esa vertiente, ¿no? Pero en el resto del mundo, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que son el resto de Europa y lo que es Estados Unidos, quizá Canadá no tanto, pero Estados Unidos y Latinoamérica, para hablar de lo más cercano, estábamos esperando que esta unión de la digitalización con la pedagogía se diera dentro de 20 años más o menos. Y ahora se dio en una semana y Sí. sin aviso y sin estar capacitados, ¿no? Y entonces el papel del director es, caray, ¿no? Tengo esta tormenta, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, por un lado, ¿no? Acoger a los maestros, ¿no? Apapacharlos, motivarlos, etcétera. Por otro lado, entender qué está pasando en el hogar. Y por otro lado, capacitar a los maestros. Gran parte del tema ahora era antes el tema, capacitarlos, ahora es sine qua non, o sea, sin eso no podemos. Y tenemos que, más que darles el aparato, tenemos que capacitarlos a utilizar el aparato. Esa era una de las grandes preguntas y respuestas de la prepandemia para unir a la pedagogía con la digitalización, ¿no? Porque es muy fácil comprarles aparatos a todos, ¿no? Y mandar una computadora a todos lados. Lo difícil es saber usarla. Los niños más o menos antes de la pandemia le dedicaban 10 horas a estar en las pantallas o con los medios electrónicos, ¿no? Eso era más tiempo del que dormían, más tiempo el que estaban en la escuela, más tiempo el que interactuaban con sus papás, más tiempo el que jugaban, ¿no? Entonces estábamos recibiendo niños empantallados y apantallados, ¿no? Ya lo estábamos haciendo. Y ahora de repente llega la pantalla forzada o la digitalización forzada. Y bueno, los niños no quieren estar en la pantalla forzada, ¿no? Porque es aburrida. Y además porque no la saben usar. Ni los maestros ni los alumnos la saben utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues gran parte del papel del director en esta nueva realidad de la educación a distancia es motivador y capacitador, ¿no? Ser coach de coaches, perdón, y ser motivador y capacitador. Además tenemos un personal muy cansado. O sea, además, cansado físicamente y cansado emocionalmente, ¿no? así. En los diversos cursos que he dado para maestros y directores de escuelas digitales desde marzo, o desde abril más bien, y que corro yo algunos ejercicios de percepción de emociones, cuando les pregunto a los directores o a los maestros y coinciden con encuestas en otros lugares del mundo, ¿cuáles son las emociones más fuertes que has sentido durante la pandemia? Pues está el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, ¿no? Como las emociones más fuertes. Y esas emociones cansan emocionalmente a la persona. Y estar mucho tiempo en la pantalla de manera forzado cansa emocionalmente. Entonces tenemos que capacitarnos y darnos nuestros recesos continuos y constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto de que tengamos que hacer la educación a distancia, porque no nos queda de otra, no quiere decir que la educación a distancia o la educación digital o la educación personalizada digital sea mejor que la presencial, como lo están sugiriendo algunas personas y algunas escuelas y algunos expertos o algunas empresas digitales, que ya ven cómo teníamos razón de que las escuelas tenían que estar digitales, ¿no? Es una falacia, ¿no? Claro. La digitalización es un instrumento para la pedagogía, ¿no? Y no al revés, ¿no?
O sea, la digitalización se utiliza como un apoyo para el maestro para generar este espacio o ambiente de aprendizaje y generar este proceso de enseñanza y aprendizaje. La digitalización forzada no nos queda de otra, ¿no? Nunca es una primera opción, no nos queda de otra. ¿Y cuál es el mejor mecanismo en el mundo de la digitalización forzada? O sea, en el mundo de la pandemia, es un second best, es una segunda mejor opción. Siempre será la digitalización interactiva, un poquito como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Pero a ver, o sea, y perdón que interrumpa, y a mí me dijeron que estábamos aquí en una charla, en una entrevista, y creo que nos hemos ido un poco hacia lo de México, pero la pandemia nos ha tocado a todos los países, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de este second best y todo, ¿no consideras que la política en el mundo, ahora tras la pandemia, se ha comido a la política educativa? Por lo menos en términos cualitativos, tomamos unas decisiones y ahí va parejo, y la política educativa queda, hijos, a ver qué pasa, ¿no? Y digo, hace rato, antes de entrar a la entrevista, estábamos platicando de cómo, a pesar de que están subiendo los casos en Europa, pues los colegios no han cerrado, o no están cerrando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la política educativa? ¿O qué está pasando? Gracias, Ludwig. Mira, en este libro, en este par de libros que estaba mencionando Claudia hace ratito, de cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial, ¿no? Donde visito estos países de alto desempeño, la mayoría de alto desempeño. Por ahí hago esta reflexión que tú haces de quién sigue a la educación, ¿no? Y quién sigue a la política. En la mayor parte de los países que conozco y que he visitado, y ciertamente los latinoamericanos, y gran parte de los distritos escolares de Estados Unidos, porque Estados Unidos está muy descentralizada la educación, la pedagogía sigue a la política. Y ahí en ese libro menciono, sobre todo cuando entro al capítulo de Finlandia, en ese compendio, pues son 2 tomos, que digo que en Finlandia los políticos siguen realmente a la pedagogía. Es uno de los pocos países, ciertamente de los que visité, creo que es el único, donde los políticos siguen a la pedagogía. Sí, ciertamente, pero eso, por ejemplo, para el caso de México, ciertamente es una realidad inevitable, ¿no? No nos queda de otra a nivel de sistema, ¿no? En realidad el político determina qué se hace, qué se estudia, ¿no? El político decide cuáles son los contenidos del currículo. Si ustedes leen la reforma constitucional, la última reforma constitucional, en el artículo 3º, se metieron, y esos son políticos en realidad, es el Congreso de la Unión, el Congreso permanente, el constituyente permanente, son diputados y senadores, esos son los políticos por excelencia, se metieron hasta determinar las materias que deben de estudiar los estudiantes, ¿no? Y cómo las deben de estudiar, y cómo deben ser las escuelas, y ese tipo de cosas. Y ese es el político poniéndose adelante de la pedagogía. Pero hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega el sistema. Afortunadamente, lo que es el salón de clase o el ambiente de aprendizaje entre la escuela y el hogar, eso es materia del maestro, y eso es materia del director de escuela, y eso es materia del papá y de mamá, ¿no? Y eso es el único, digamos, espacio donde nosotros tenemos para defendernos de un sistema educativo centralizado, ya sea que la pedagogía siga la política o no siga la política. Entonces, como yo les decía, pues en realidad yo perdí mi esperanza de la política educativa como a los 5 años que empecé a investigar sobre educación. Como ustedes pudieron escuchar en la introducción de mi perfil que hizo Yona, yo no tengo ningún grado en pedagogía o en psicología o en aprendizaje. Soy abogado, economista y politólogo, ¿no? Entonces, mi primer libro sobre educación
fue publicado en el 2003 y se llamó La educación en México, un fracaso monumental, ¿no? Y era un análisis de la política educativa. Y luego le siguió otro en el 2006 que se llamaba México sigue en riesgo, ¿no? Como seguimiento al del 2003. Y empecé yo a fomentar esto del cambio de la política educativa y el cambio de la política educativa. Y en estos últimos 20 años que he estado dedicado a la investigación y que he observado 3 reformas educativas, ¿no? Todas hacen lo mismo, todas dicen lo mismo y no nos llevan, digamos, a un cambio radical de la educación. Y entonces me salí un poquito de la política educativa y me fui al mundo de las escuelas, de los directores y de los maestros. Y empecé a visitar escuelas por todos lados del mundo, ¿no? Empecé a visitar y entrevistar directores como ustedes y maestros como ustedes para saber qué es lo que estaban haciendo. Y poquito a poquito fui transfiriendo mi área de investigación de la política pública de la educación hacia la política escolar, digamos, hacia lo que está sucediendo en la escuela. Y de ahí me metí al mundo de la pedagogía y termino con este libro que también mostraba Claudia, que se llama Aprender, ¿no? Y me meto a los temas de las emociones y de la inteligencia y la creatividad, y me doy cuenta que es en ese mundo, Ludwig, en el mundo del ambiente de creatividad, del ambiente de motivación, del ambiente de aprendizaje, que ustedes crean en la escuela y los padres de familia en el hogar, lo que realmente es importante para el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, ¿no? Gracias. Oye, Eduardo, el Ludwig ya se refirió a la parte cualitativa, digamos, y hace un momento hablabas de los alcances de la educación, sobre todo escuelas particulares que estamos como muy limitadas, ¿no? Pero Sí. ¿en qué crees que nos beneficia a los colegios mexicanos la educación mundial comparada con base en estas pedagogías reduccionistas? ¿Me podrías explicar a qué te refieres con pedagogía reduccionista, por favor? Creo que nos estamos limitando mucho a PISA, por ejemplo, a compararnos peras con manzanas cuando pues no estamos en las mismas igualdades de condiciones. Y ahorita con la pandemia se han acentuado mucho más estas desigualdades en todos sentidos. Ok, yo creo que este lenguaje de evaluación y medición de los aprendizajes, ¿no? Que en realidad proviene de la década de los 90 y que se entroniza con el nacimiento de PISA a nivel mundial en el año 2000, pero PISA se gesta desde 1994, las pláticas, digamos, en el interior de la OECD y luego con los ministerios de educación, que son de los países que eran miembros de la OECD en aquel entonces, ahora son 37, pero en aquel entonces eran 20 y tantos en el año 2000. México entra a la OECD en 1994, el mismo año en el que entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues el cambio de la época salinista, ustedes la recordarán mejor que nosotros. Todo esto viene, digamos, aunque ustedes no me lo crean, aquí viene una pequeña digresión en términos de política internacional. Todo esto proviene del deshielo de la Guerra Fría, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver el deshielo de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la Unión Soviética con los currículos escolares y con PISA, ¿no? Bueno, tiene que ver que finalmente ¿qué significa la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, si no me equivoco? ¿Qué significa? Significa que el mundo antes de noviembre de 1989 estaba dividido, digamos, en dos fuerzas ideológicas opuestas, ¿no? Como ahora está dividido Estados Unidos y está aparentemente también medio dividido el resto de Latinoamérica, ¿no? Entre unas fuerzas que buscaban, digamos, una economía basada en un socialismo de Estado y otras fuerzas que buscaban una economía basada en competencia de mercado, ¿no? Economía de mercado, como le llaman. Bueno, que al desmantelarse la Unión Soviética, al caerse el muro de Berlín, ¿no? De alguna manera se entroniza y se
refleja al mundo una especie como de triunfo de un capitalismo de mercado. ¿Y qué fue lo que funcionó en el mundo del capitalismo de mercado? Pues funcionó todo esto de la competencia, de las mediciones y de las evaluaciones. Las empresas compiten y gracias a la mano invisible de las fuerzas de mercado, ¿no?, logramos la eficiencia. Y gracias a este tipo de medidas de estandarizar, medir, evaluar, corregir, reflexionar, etcétera, corregimos lo que estamos haciendo. Entonces, si eso nos funcionó también en el mundo de la economía y en el mundo de las empresas, ¿por qué no lo llevamos a las escuelas? ¿No? Y de ahí nacen, digamos, todo este movimiento ideológico a principios de los 90, o sea, después de la caída del muro, de que pensemos en un nuevo tipo de gobierno, pensemos en un nuevo tipo de escuela, ¿no? Los directores ya no van a ser directores, van a ser gerentes. Las escuelas las vamos a tener que medir y vamos a tener que comparar. Y entonces todo el mundo, no solamente en Estados Unidos y en las organizaciones internacionales, sino todo el mundo empieza a meterse en una especie como de ola, de moda, ¿no?, de que ahora vamos a medir también a las escuelas. Ahora vamos a hacer este tipo de cosas que no hacíamos antes. Y de ahí nace esta pedagogía reduccionista de la medición. Estados Unidos entra también de manera muy seria al tema con la legislación del ningún niño rezagado de Bush del año 2000 o 2001. Y en 2015, si no me equivoco, Obama expide una nueva legislación que es algo así como todos los niños exitosos en lugar de ningún niño rezagado, en donde dice, se acabó la era de la evaluación, se acabó este movimiento, ya lo probamos durante 15 años y vimos que no funcionó, nos vamos a retirar un poquito, vamos a regresar a que los estados hagan sus propias mediciones y evaluaciones y nosotros nos retiramos. Y México, justo con la reforma del 2013, con la reforma de Peña, se empieza a subir, ¿no?, de manera muy importante al tema de la evaluación y al tema de la medición y al tema de la rendición de cuentas, ¿no? Empezamos en el 2002 con la creación del INEE, pero el INEE realmente nace como un organismo consultor sin sanciones. Y la reforma de Peña empieza con todo este tema de las sanciones. Y ustedes se recordarán la gran lucha callejera que hubo entre la SEP, ¿no?, y que luego le costó la chamba al primer secretario de Educación, a Choefet, y luego, bueno, ya llegó el segundo secretario, un joven que trató de seguir, digamos, con la misma idea, y finalmente no llegaron a nada. Lo que sucede es que nosotros nos tratamos de meter al mundo de la medición y de la evaluación educativa, de esta pedagogía reduccionista, como la mencionas, tarde, cuando el mundo se estaba saliendo, ¿no? En las grandes potencias educativas en realidad se están saliendo. La misma OECD está cambiando su lenguaje de PISA, ¿no? Está cambiando la forma en la que dice que se debe evaluar a los alumnos. Ahora acaban de sacar una última nueva evaluación muy cuestionada y muy difícil de seguir, que es la evaluación de la competencia global, ¿no? Pero es un poquito como diferente a nada más estar midiendo qué tanto sabes lectura y qué tanto sabes matemáticas y qué tanto sabes ciencia, ¿no? Y están cambiándose poco a poco a tratar de ver un poco más que el aprendizaje no es en realidad cuánto sabes de matemáticas o cuánto sabes de lectura, sino es cómo es que sabes lo que sabes y qué sabes hacer con lo que sabes. Y para eso te metes al fondo de otro tipo de habilidades, que son las habilidades no cognitivas, ¿no? Y ahí estamos hablando de habilidades emocionales, metacognitivas y de función ejecutiva, que ahora son, digamos, el grito de la moda, pero que no es otra cosa que la pedagogía de hace 1000 años, ¿no? De que tienes que ver al ser humano de una manera integral y que no lo debes de reducir a que obtenga un resultado alto en evaluaciones. Entonces, y vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista
de la política educativa, bueno, pues el gobierno puede decir, necesitamos elevar los puntos PISA, necesitamos mejorar los resultados en la educación en esto y en esto y en el otro, pero el papel del director de escuela en realidad no debe ser tanto en cómo elevo los resultados de aprendizaje o de desempeño de mis estudiantes para que la escuela esté en la punta de la lanza y los papás estén contentos con la escuela, etcétera, sino más bien preocuparse en qué tiene que hacer para que los niños aprendan bien, ¿no? No ver la meta, sino el proceso. Eduardo, pero estás hablando ahorita, justamente, tú dices, de que tengamos contentos a los papás. Mira, en términos generales, yo diría que el papá que elige a la escuela privada, de alguna forma, pues ya está contento porque eso es lo que escogió. Digo, aunque ya sabemos que nos exigen mucho. Pero, ¿cómo compaginas esa parte en la que tú siempre nos dices que el hogar es la primera fuerza educadora, que luego viene la escuela? ¿Cómo compaginamos eso cuando por un lado sabemos que en los resultados de PISA vamos a la cola y por otra parte, tú también nos has hecho ver cómo la familia mexicana busca más la felicidad, el esfuerzo a corto plazo, y eso es muy difícil para nosotros en las escuelas. O sea, yo siempre quisiera que existiera una fórmula mágica que nos dijeras cómo podemos mover a los padres de familia para que colaboren más con nosotros, que no tengan tanto esa primera obsesión de que sus niños sean muy felices. No porque yo crea que los niños no deben de ser felices, sino porque la felicidad viene cuando tú ya te conviertes en una persona responsable que da resultados, ¿no? Pero eso como que no lo ven los papás así a una primera vista. Sí. ¿Qué crees que podríamos hacer como para convencerlos de que colaboren más con nosotros en eso que se llama la corresponsabilidad educativa? Sí, yo creo que la principal, o sea, yo no creo que las escuelas quieran elevar la calidad educativa. Corrijo, el desempeño educativo, porque la calidad educativa es algo más profundo en los resultados de las pruebas estandarizadas para tener contentos a los papás. Yo creo que es importante tener contentos a los papás, sobre todo en el contexto de escuelas particulares, ¿no? Porque papás contentos significan que pues, van a demandar los servicios de la escuela, ¿no? Lo que sí creo yo que ha sucedido es que muchas escuelas, con tal de tener contentos a los papás, acceden, digamos, a las ideas equivocadas de los papás, de que los niños están más educados si la escuela es más académica, de que si los niños van a ser más exitosos si aprenden a leer y a escribir a los 2 años, a los 3, a los 4 años de edad, si los niños tienen un régimen muy estricto de calidad académica en la escuela. Yo creo que los papás, en general, los papás del siglo XXI que viven en la década, perdón, en el siglo, en la era de las prisas, ¿no? Yo creo que ellos están llevando sus propias ansiedades hacia sus hijos y quieren que sus hijos estén por delante de los hijos de los demás para que de alguna manera tengan alguna competencia y puedan tener acceso a mejores universidades o mejores oportunidades de trabajo o cosas de ese estilo. Y yo creo que los papás viven una realidad falsa, una realidad equivocada. Y aquí el gran papel de parte de ustedes y de los directores, mucho más importante que educar a los niños, es educar a papá y a mamá. Es hacerles ver a papá y a mamá que esta visión de prisas y de tratar de hacer sabios y genios a los niños desde pequeños es una visión equivocada. Que lo que mejor resulta al final del día es niños que cuando crecen, ¿no? Pues crecen ulcerados, ¿no? O sea, a lo mejor sí son muy competitivos, pero ulcerados, o abandonan la escuela o la lectura o el estudio y nada más se siguen por una senda no de mejorar o de ser mejor o de crecer o de hacer las cosas porque me gustan, sino hacer las cosas porque le gusta a mi papá o le gusta a mi mamá, o hacer las cosas porque me pagan más o tengo mejores resultados.
En eso en concreto, Carmen, tengo varias secciones en el libro de Aprender, que le llamo el siglo XXI y las prisas, ¿no? Donde hablo exactamente de este tema, que sería muy buena idea que lo leyeran. Dice la educación en el mundo de la globalización cuestionada, y luego hablo de papás obsesionados y maestros equivocados, y los costos de las prisas, y qué dice evidencia sobre esta idea equivocada, ¿no? Concretamente es la página 99 en adelante, ¿no? Y hablo del debate y los hallazgos de investigación y qué dicen y no dicen estos investigadores y pedagogos en escuelas y universidades sobre el daño que les hacemos a nuestros niños. Esa es una parte. La otra parte es que papá y mamá todavía tienen la idea de que las escuelas son como bancos, donde yo te entrego a mi niño y tú me lo regresas con intereses al final del año, ¿no? Y la realidad es que no están entregando un niño, están entregando un cerebro con una mente que son extraordinariamente complejos y complicados. Y esa mente y ese cerebro que están entregando no es otra cosa que el producto de los 3 o 6 años o 10 años que vivieron en el hogar. Y esa es otra parte extraordinariamente importante que yo creo que ustedes pueden transmitir a los padres de familia. Que la crianza, ¿no? Que antes no teníamos ciencia de crianza, pero ahora ya tenemos ciencia de crianza, es extraordinariamente importante, mucho más que las horas de matemáticas o las horas de lectura, etcétera, para predecir el éxito de los niños en la escuela y más allá. ¿Y qué es la crianza? Son las experiencias de vida en el hogar, ¿no? Lo que papá y mamá hacen a diario, cómo viven, cómo platican con los niños, qué tipo de vocabulario hablan, qué tan amplio es el vocabulario, cuáles son las relaciones, etcétera, etcétera. Y la pandemia, de manera paradójica e irónica, nos da la gran oportunidad de hacerle ver esto a los papás, porque ahorita por primera vez se dan cuenta de lo difícil que es interactuar con los niños las 24 horas del día. Pero también la pandemia ha dado la oportunidad de una comunicación más directa entre los directores y los padres de familia, porque los necesitan, ¿no? Y los padres de familia los necesitan a ustedes para tener a los niños frente a la pantalla, sobre todo en escuelas particulares. Las escuelas públicas ni siquiera tienen esa opción, ¿no? O sea, la tragedia educativa, o sea, estamos perdiendo literalmente un año entero de aprendizaje. Y la segregación va a crecer entre los estudiantes de sus escuelas y los estudiantes en general del país, ¿no? Pero la pandemia nos ofrece esta gran oportunidad de contactar a papá y mamá y decirles lo importante que es este tema de la crianza. Junto con la ciencia de la crianza, tenemos otra ciencia que es voy a prender la luz porque creo que ya no se ve bien. Este horario de invierno. También, otra ciencia también, ¿no? No tan nueva como la de la crianza, que es la ciencia de las emociones, ¿no? Y el papel fundamental de las emociones para afianzar las cogniciones, ¿no? Y gran parte del desarrollo emocional de todos nosotros ocurre en los primeros 6 años de vida, porque es la forma en la que nos comunicamos a través de las emociones. Es la forma en la que se comunican papá y mamá con cada uno de nosotros. Entonces, también es otro tema extraordinariamente importante que invertir en las emociones en estos primeros 6 años de vida tiene una recompensa, iba a decir un payoff, tiene una recompensa más que proporcional después. Y yo lo resumo con 2 frases. En el tema de la crianza tiene que ver con que el poder de la cultura en el hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela. Y con el tema de las emociones, en que primero enseñar las emociones para después aprender las ecuaciones, pero no al revés. Si yo trato de hacer desarrollo cognitivo muy temprano, estoy desaprovechando la ventana de oportunidad
que me da la vida, que es el desarrollo emocional. Es como si trato de hacer el desarrollo emocional, ¿no? De autorregulación y de empatía y de cooperación y de control, etcétera, a los 20 años, cuando los chavos están en la universidad, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es a little too late, un poquito tarde en enseñarles autorregulación a los jóvenes de 20 o 25 años de edad en la universidad. Y es demasiado temprano enseñarles enciclopedias o lectura o matemáticas a los bebés, ¿no? Entonces, en lugar de mi gran, ¿qué sería? Mi gran ilusión sería que las escuelas pudieran educar a los padres de familia de qué es lo importante pedagógicamente. En lugar de que la escuela siga al padre de familia, el padre de familia debe de seguir a la pedagogía, o sea, a la ciencia pedagógica, ¿no? Y sí, bueno, pues por supuesto, es que no le estás enseñando y esta escuela le están enseñando, a ver, calma, ¿no? No corras prisa. La naturaleza es más sabia que cualquier papá o cualquier mamá. La naturaleza diseñó para que el ser humano tuviera una infancia larga, una infancia donde su aprendizaje fuera fundamentalmente a través de las emociones y el juego, ¿no? En fin, también de eso hablo bastante en el libro de aprender. Sí. Y otra vez, bueno, aquí ya has empezado con parte de lo que buscamos, ¿no? Que son esas recomendaciones, esos tips, esa guía o ese hilo conductor que te puede llevar a cómo, pues cómo nos queremos también diferenciar como instituciones educativas. Pero dentro de este benchmarking educativo mundial que bien conoces, de estos colegios que has visitado, ¿qué le recomendarías a las escuelas particulares, en este caso como nosotros nos estamos llamando multiculturales, para estar a nivel de esa clase mundial? Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con qué es en realidad lo que están haciendo las grandes potencias educativas, ¿no? La clase mundial, como para decir en dónde está la vanguardia, ¿no? Para dónde va. Y yo creo que lo que están haciendo, por supuesto, es mucho esta nueva aplicación de la ciencia de las emociones, que para estos países de alto calibre, como yo los menciono, son temas que han venido aplicando durante años, pero es como que transmitirle tanto a los papás como a los niños, no la idea de que debes de aprender, sino la idea de cómo debes aprender lo que estás aprendiendo. O sea, cuál es el proceso qué es lo que hace que tu cerebro, o bueno, el cerebro y la mente, como la máquina de aprendizaje, crezca. ¿Qué es lo que hace que tu cerebro crezca? Y lo que hace que tu cerebro y tu mente crezcan, digamos, en aprendizaje, tiene que ver con enseñarles a los niños que después serán jóvenes y luego serán adultos a crearse sus propios ambientes de aprendizaje. Y esa va a ser la diferencia entre la educación hasta como la conocemos hoy y la educación como la vamos a conocer en el futuro. Las escuelas no van a estar dedicadas o orientadas a preparar ambientes de aprendizaje conductivistas donde tienes que estudiar de esta manera, vas a estudiar estas materias de esta manera, etcétera, etcétera, sino más bien van a estar orientadas a preparar al niño y a los jóvenes para que ellos mismos creen su propio ambiente de aprendizaje. ¿Y cómo crean los niños su propio ambiente de aprendizaje? O sea, ¿qué necesitamos instalar en ellos?
pues cosas muy sencillas, muy de sentido común. Normalmente así empieza la ciencia, pero bueno, muy de sentido común. Por ejemplo, y bueno, todo aplicado a las diferentes etapas de desarrollo de los niños, ¿no? La pedagogía y la psicología de las etapas de desarrollo de los niños van de la mano, ¿no? Entonces, tiene que ver con cosas muy sencillas como los hábitos. ¿Qué hábitos, qué cosas habitualmente estás haciendo tu niño en casa, tu niño en la escuela, y qué cosas habitualmente hacen papá y mamá? Si papá y mamá leen, lo más probable es que los niños cuando sean adultos lean, nada más. Si papá y mamá llevan a los niños a la escuela, perdón, a la biblioteca o a los museos, lo más probable es que los niños cuando sean adultos lean, ¿no? Entonces, si papá y mamá hablan un vocabulario amplio en el hogar y cordial, lo que va a suceder es que los niños no solamente van a tener más desarrollo cognitivo, sino más inteligencia, ¿no? Entonces todo empieza, digamos, por crear ese ambiente, ¿no? Y luego el niño lo que necesita saber es la importancia de su manejo de las emociones, ¿no? Vamos a empezar, pues, por la educación inicial y la educación preescolar y lo que están haciendo las escuelas. Para un buen desarrollo emocional, ¿no?, de todos nosotros, necesitamos no solamente vivir las emociones, sino saber cómo se llaman esas emociones y cómo puedo manejar esas emociones. Entonces, un bebé, por ejemplo, no distingue más que dos emociones: agradable o desagradable, o sensaciones, ¿no? Para los bebés, la tristeza, la frustración, la depresión, el odio, la angustia, el pánico, etcétera, no existe. Solamente estoy agradable si mi mamá y mi papá me dan de comer, me cobijan y me tratan con cariño, ¿no? Pero cuando empiezo a crecer, si al niño lo empiezo a educar en qué sientes cuando estás sintiendo, ¿no? ¿Qué tipo de emoción sientes? Y ahora esto lo hacen, y seguramente muchas de sus escuelas lo hacen en el nivel inicial y preescolar, con caricaturas, con dibujos de niños con diferentes emociones o expresiones, y lo ayudan a identificar la emoción que tienen y le dicen cómo manejar esa emoción. Cuando les enseñamos a los pequeños a manejar esas emociones, les estamos enseñando a crear su ambiente de aprendizaje, para que cuando seamos adultos no hagamos berrinches de adultos, que no son cosas más que los mismos berrinches de bebé, pero los adultos, en lugar de ponernos a gritar, hacemos chantaje, ¿no? O insultamos, o sentimos envidia. Y entonces ahí estamos instaurando en el pequeño un conocimiento muy importante para toda la vida, para su ambiente de aprendizaje. Otro conocimiento, por ejemplo, para ambiente de aprendizaje es la importancia del trabajo y del esfuerzo. Nunca, ¿no?, elogiar a los niños por su inteligencia. Es que eres muy inteligente, ¿no? Aquí hay también mucha evidencia al respecto. Es que eres muy inteligente, sacaste 10 en matemáticas. Mi hijo es inteligente, ¿no? Bueno, la evidencia dice que los niños que son elogiados por su inteligencia dejan de trabajar porque no quieren perder el estatus de inteligente. Porque si les hacen una prueba adicional ya no quieren participar, ¿sí?, porque van a perder el estatus. En cambio, los niños que en lugar de ser elogiados por la inteligencia son elogiados por el esfuerzo. ¡Ay, sacaste 10! ¡Qué padre! Trabajaste muy duro, te esforzaste. ¡Qué bueno! Síguete esforzando. Entonces, el pequeño aprende, ¿no?, que su objetivo no es la inteligencia o la calificación, sino trabajar duro. Y nosotros sabemos también, por teoría de inteligencia, que la inteligencia sí se puede aumentar, y la forma de aumentarse es con trabajo duro, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cosas van fomentando conocimiento en nosotros, en nuestro cerebro y nuestra mente, de cómo aumentamos
o creamos nuestros ambientes. ¿Qué otra forma de hacerlo? Dormir. Ahora que está de moda que los niños duermen menos y que están todo el tiempo con los videojuegos, bueno, platicar con ellos qué sucede cuando no duermes. Ahí hay una amplísima literatura sobre qué le sucede a los cerebros de los niños y de los adultos cuando no dormimos. Así como el cerebro trabaja muy duro para resolver una ecuación difícil, y una vez que la resuelve, wow, es una gran realización y hay un chorro de serotonina, ¿no? También el cerebro necesita descansar para permitir que esa parte cognitiva del cerebro, normalmente asociada con el hemisferio izquierdo del cerebro, se conecte con la parte creativa del cerebro, normalmente relacionada con el hemisferio derecho, para que permita ese acto de revelación, ese acto de creatividad, ese acto de solución, ese acto de innovación. Entonces necesitas dormir. Es importante que duermas. Luego también el tema de las adicciones, o sea, ¿qué sucede cuando hacemos un hábito constantemente de manera negativa? Lo que estamos haciendo es que estamos formando un patrón neuronal que nunca vamos a poder quitar, ¿no? Y ese lo que va a hacer es que vamos a ser presas del patrón neuronal. Entonces, un poquito de enseñanza sobre qué es lo que le está sucediendo a tu cerebro cuando estás haciendo este tipo de cosas y que después no vas a poder desbaratar, ¿no? Les estamos dando este tipo de elementos. ¿Qué otra cosa? La buena nutrición. El cerebro necesita comer bien, ¿no? Más que prohibir la comida chatarra, porque el fruto más deseado es lo prohibido, ¿no? Es decir, ¿qué le sucede a tu organismo y qué le sucede a tu cerebro cuando estás comiendo mal, etcétera, etcétera, etcétera? Y luego, si estamos en la primera etapa del desarrollo de los niños, enseñarles el valor de cooperar. Y enseñarles el valor de cooperar normalmente lo enseñan con la técnica de turnos. Es tu turno jugar con el muñeco, ahora es el turno de tu hermana para jugar con él. Pídele turno, ¿no? Y los bebés entienden claramente lo que es el turno. Y desde esa edad empiezan a manejar el concepto de los turnos, el concepto de la cooperación. Y con todos esos elementos empezamos a crear los cimientos o las bases de la generación de un ambiente de aprendizaje y de creatividad, de motivación y de crecimiento que yo solito lo voy a necesitar cuando llegue a los 30, 40, 50, 60, 70 años de edad y me enfrente a un problema serio, ¿no? Ya sea emocional. Al final del día todo termina en lo emocional. Somos entes muy emocionales los seres humanos, ¿no? Pero lo importante es no si estamos viviendo momentos de ansiedad o si estamos viviendo momentos de depresión. Lo importante es saber qué necesitamos darle a nuestra trilogía mente, cerebro y cuerpo para salir de una situación difícil, cognitiva, emocional, ¿no? Recapitulando un poquito, ya tenemos un poquito más de una hora reunidos y hemos tocado muchísimos temas súper importantes, desde la descentralización de las políticas educativas, la desigualdad que impera en el sistema educativo, la promesa de valor de las escuelas y el valor social de las mismas, incluso del equilibrio entre tecnología, pedagogía, contenido, el valor incalculable de los maestros y su función en estos momentos. Creo que es indispensable. Me encantaría preguntarte, lo que decía Yona en un principio cuando presentó la sesión, estamos en una etapa ya de compartir, de un liderazgo competitivo que existía en años anteriores. A partir de la pandemia nos abrimos todos, por lo menos todos los que estamos ahorita en ACOM, estamos muy interesados en seguir compartiendo. ¿Tú crees que este liderazgo, por llamarlo de alguna forma, liderazgo generoso, sobrevivirá a la pospandemia? Yo creo que es una gran forma de enfrentar la pandemia, y yo creo que si es auténtico, ¿no? Puede ser uno de los beneficios de la pandemia, o sea, una de las oportunidades de la crisis, ¿no? Si ustedes logran continuar este liderazgo, me gustó mucho el nombre de generoso,
es un paso más allá que del liderazgo distributivo, digamos, ¿no? Sino generoso en el que no solamente me coordino, ¿no? Ni solamente coopero, sino que colaboro y doy más de lo que yo recibo. El verdadero líder normalmente da más de lo que recibe y por eso la gente lo sigue, ¿no? Yo creo que habrán logrado un activo extraordinario, porque la educación del futuro, ¿no? Estamos probando lo que va a ser la educación del futuro. Muchas gracias, Eduardo. Estamos viendo aquí en el chat que ya tenemos varias preguntas. No sé si una última ronda entre nosotros, Carmen, Luz, y le damos paso a las preguntas de nuestros invitados. Correcto. Pues mira, rápidamente te podría decir que una de las primeras cosas que nos dijiste cuando empezamos con este intercambio del día de hoy, nos dijiste que la pandemia nos aceleró, nos puso de inmediato en algo que se pensaba que iba a ocurrir más adelante. Pero si nos fuéramos 10 años más adelante, ¿cómo visualizas tú cuáles serían las características de las escuelas de educación básica dentro de 10 años? Pensando en este acelere pues, en el que nos encontramos ahorita y lo que sigue de aquí a 10 años. Yo lo que he dicho, mira, voy a aprovechar el tema para un comercial. También acabo de publicar este libro. Okay. ¿Se ve? Sí. The Future of Schools and Teacher Education. ¿Está en inglés? Sí, está en inglés. Ajá. Lo estoy traduciendo ahorita. Estará listo, yo creo que para febrero o marzo del año que entra, en su versión en español. Pero bueno, ahí hablo un poco del futuro de las escuelas a través de la óptica de Finlandia. Ok. ¿No? Finlandia es reconocida prácticamente tanto en el mundo académico como en el mundo de la política educativa, como en el mundo de los expertos de línea, ¿no? Como el país de benchmark, de referencia. Entonces utilizo qué tan avanzados están ellos y si realmente ellos están en la punta de lanza, digamos, de la pedagogía, de la nueva pedagogía del siglo XXI, así es como va a estar el mundo dentro de 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces es un poco viendo cómo está Finlandia. Yo pongo el ejemplo hagamos un poquito de historia hacia el pasado. 1907, ¿qué ocurre en 1907? Se inicia la escuela esta de hogar, no me acuerdo cómo se llama, de Montessori, ¿no? De María Montessori. Bueno, ahora en el siglo XXI, ¿no? Las escuelas más tradicionales, en general, son más Montessori que las Montessori de hace 100 años. Entonces, si yo quiero saber cómo va a ser la educación en el futuro dentro de 10 o 20 años, tendría que ver, le echaré un ojo a la educación progresista. Un día le pregunté a un neurólogo o neurocientífico más bien, neuropedagogo de la Universidad de Nueva York, que cuál era el método o cuál era el sistema o el tipo de escuela que más entonaba, ¿no? Con el desarrollo cerebral de los niños y de los jóvenes. Y me dicen las escuelas progresistas, ¿no? Las escuelas que tienden a ser muy abiertas en su forma de pensar, que están muy alineadas con la ciencia, que están muy alineadas con las etapas de desarrollo de los niños, que ponen por delante al niño. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Qué significa poner al niño en el centro del sistema educativo? No es preparar a la escuela y el currículum para que el niño vaya a la escuela y el currículum. Es una visión muy conductista de la educación, ¿no? Sino la versión del siglo XXI de poner al niño en el centro es enseñarle al niño lo que significa crear su propio ambiente de aprendizaje, como lo estaba yo mencionando antes. Entonces,
el director de escuela sabe muy bien y lo transmite con los papás, que estos primeros 6 años de vida deben de estar fundamentalmente orientados al tema de las emociones y sobre todo a través del juego. Y esto lo han escuchado algunos de ustedes en algunas de mis conferencias. El juego es una palabra de adulto, no es la palabra de los bebés. Los bebés no saben que están jugando, pero en realidad están trabajando. Lo que está sucediendo cuando están tirando la pelota y ordenando los carritos y insistiendo en hacer una misma cosa que para nosotros resulta tediosa, lo que están haciendo de ella making sense, están haciendo sentido de lo que ocurre ahí afuera. Y eso ocurre mejor cuando los dejamos jugar, tanto en el juego libre como en el juego orientado, dependiendo también, dependiendo la edad. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Bueno, vamos a tener una especie de Sócrates en la nube, como yo decía antes. No en la nube que está soñando, sino en la nube del iCloud, digamos, ¿no? Vamos a necesitar no caer en la tentación de que la digitalización es el sustituto del maestro y de que vamos a dar mate 1 con el mejor maestro de matemáticas grabada por la Academia Khan o por el programa tal o la aplicación tal, ¿no? Sino que vamos a tener a un Sócrates que está suficientemente entrenado con la digitalización para saber cuándo utiliza la digitalización para hacer mejor interacción con el estudiante. Por eso le llamo un Sócrates en la nube, ¿no? O sea, si Sócrates viviera ahorita, bueno, muy probablemente sería neurólogo y estaría utilizando los métodos digitales para interactuar con nosotros. Pero no nos mandaría a ver una clase de filosofía o de ética o de matemáticas a la televisión, por muy buena que sea, sino que interactuaría con nosotros. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, a ver, me puse ahorita a pensar ahí toda una serie de preguntas que tenemos todavía, o más bien que yo tenía en mente, pero viendo que también pues nuestras escuelas afiliadas la están haciendo, y como no soy tan bueno en el multitasking, me quería, en lo que yo veo, a ver cuáles van a ser las siguientes preguntas de la gente de nuestro auditorio. Eduardo, le voy a pedir a la fan número 1 de Eduardo, a Claudia, que formule la siguiente pregunta en lo que yo ordeno mis ideas y a ver si dentro de ese podemos seguir, y yo ya me ubico donde debo de quedar. Gracias, Luz. Sí, gracias. Sí, soy fan, ni modo. Estoy en modo fan, como les decía yo a mis compañeros. Tú sabes que hay varias escuelas que ya están cerrando. Desafortunadamente, la pandemia ha exacerbado esta crisis económica. Aquí en la Ciudad de México hay varias que cerraron y creo que también en los estados. ¿Tú crees que la calidad académica va a prevalecer sobre el factor económico en quién se va y quién se queda? Yo creo que la economía está por encima de la calidad, ¿no? Yo creo que desgraciadamente primero está el comer y vestir y luego está el estudiar, creo, ¿no? Yo creo que sin duda alguna es un tema extraordinariamente difícil e importante, sobre todo para las escuelas particulares que viven de esta parte económica, ¿no? Pero yo creo que también ustedes tienen una gran oportunidad que desafortunadamente no cuentan las escuelas públicas, ¿no? Ustedes tienen una gran oportunidad, sobre todo en México, y también, como lo había yo mencionado antes, en otras escuelas alrededor del mundo, de que, espérenme tantito, de que por razones históricas o por razones socioeducativas o por razones socioeconómicas, tienen una mejor plataforma
para entrar, digamos, a una educación digitalizada que las escuelas públicas del país. Entonces, muchos papás de escuelas públicas del país, ¿no? Si quieren que sus hijos continúen con una educación interactiva, controlada, ¿no? Directamente por una escuela, las escuelas particulares, no, por supuesto que hay escuelas públicas sensacionales y que están igual de posicionadas o mejor posicionadas que las escuelas particulares de México, pero no son todas y en realidad son muy pequeñas. Pero yo creo que en general las escuelas particulares están mejor posicionadas para recibir a los estudiantes cuando los papás quieren que sus estudiantes sigan estudiando, aunque sea en condiciones de pandemia, a través de la digitalización. Entonces ustedes tienen una gran amenaza por un lado y una gran oportunidad por el otro. La gran amenaza, por supuesto, es la economía de sus propios papás, ¿no? Y por eso se han caído sobre todo a nivel preescolar, ¿no? Es donde más se han golpeado las escuelas. Entonces, ciertamente porque pues, es extraordinariamente difícil hacer una educación preescolar con niños de 3 y 4 años de edad, una educación digital con niños de 3 y 4 y 5 años de edad. Entonces es donde más están sufriendo. Pero bueno, tienen esa gran crisis por ese lado, pero tienen la gran oportunidad de que ustedes están en una mejor plataforma para atender a los, no, son millones, ¿no? de niños que no están teniendo esta oportunidad, ni siquiera una educación digital continua, porque la educación a distancia por televisión, o sea, eso y nada es prácticamente lo mismo, Entonces ahí tienen un mercado potencial. No sé qué tanto lo estén explorando, lo hayan explorado o cómo lo hayan explorado, pero es un mercado importante. Pero si yo tengo que decidir entre mi economía y estoy en una situación límite, ¿sí? Bueno, pues, y la calidad de la educación, pues voy a decidir sobre la economía. A ver, ya. Lo trabajaremos como una oportunidad, creo yo. Sí, adelante, Luz. Gracias. Gracias, Eduardo. Podemos entrar a una de las primeras preguntas. Si la economía prevalece sobre la educación, como pregunta John aquí, ¿qué piensas sobre el cierre de las escuelas prolongado? O sea, primero la salud, luego la educación. O sea, aquí vendríamos a economía, educación, pero aquí es, ¿qué pasa con la salud de nuestros alumnos, de nuestra comunidad? Y luego la educación, ¿o hay otra alternativa, ¿no? Y aquí volviendo a ese tema de que estamos viendo que no necesariamente las escuelas se están cerrando en Europa, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el esquema de controlar el tema de distancia y medidas de higiene y medidas de prevención alrededor de la escuela más que cerrar la escuela. O sea, afortunadamente, la mayor parte de los estudios indican que los niños pequeños no son vectores, digamos, de contagio de la misma manera que son los adultos, aparentemente. Esto no quiere decir que no haya contagios en niños o en jóvenes, ¿no? Pero la proporción es mucho menor a la de los adultos. Entonces, las razones que están dando y haciendo algunas escuelas que yo conozco, ¿no? en Europa y en Estados Unidos, tanto públicas como particulares, es esquemas muy estrictos de higiene, de prevención y de salud, que incluyen una variedad de cosas. Un esquema presencial si estás en una condición como Nueva Zelanda, o híbrido si estás en condiciones como en Estados Unidos
o Finlandia, en el que junto con las medidas de salud y de higiene, estableces un mecanismo de testing, de pruebas de infección y de rastreo, ¿no? De tracking, ¿no? De contactos. Por ejemplo, los neozelandeses empezaron con un esquema físico, ¿no? De que cuando una persona llegaba a la escuela, tenía que decir con qué otras personas había estado y se guardaba. Cuando un niño iba a otro lugar, tenía que decir con qué otras personas había estado, etcétera, etcétera, y se guardaba, se compilaba. Ahora ya lo hacen a través de aplicaciones, como lo hacen en Corea del Sur y en otros países, en donde se hace un seguimiento estricto, distrito por distrito, zona por zona, para saber qué niño o qué maestro o qué persona está con infección, para avisarles si habían en contacto con esa persona en los últimos 7 días o 10 días. Ahí los días varían según los países. Y se aíslen, ¿no? Y se pongan en cuarentena. Por ejemplo, la semana pasada, unos amigos de Finlandia, del norte de Finlandia, donde no había llegado el COVID, y que estaban así, pues padrísimo, prácticamente como si nada, en una población de alrededor de 8,000 personas en el mero norte de Finlandia. Me escribió una familia, unos amigos con niños en la escuela, donde me dijo que un niño de la escuela había ido a jugar hockey a otra ciudad cercana, como a 1 hora de distancia, y que ahí se había contagiado jugando hockey de hielo con otro niño de otra región, y que regresó, digamos, a esta población e inició con el primer caso, hace 8 días, de COVID en esta pequeña población. Y entonces, ¿qué hizo la escuela? Bueno, aisló a todos los niños del grupo de este niño junto con los maestros durante 14 días. Pero no cerró el resto de la escuela. Entonces, lo que están buscando, digamos, es soluciones que permitan tener a las escuelas abiertas, ¿no? Porque pues el daño, digamos, de aprendizaje es enorme, es fundamental. Y el riesgo es muy, muy bajo cuando existen estas medidas, y aquí el director de la escuela se convierte en un líder de salud, no solamente está vigilando la pedagogía. Por eso los directores del siglo XXI, y eso ya lo mencionaba yo en mis seminarios de directores, no son directores nada más de pedagogía, son directores de desarrollo emocional, son directores de todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del niño y de los jóvenes. Son campeones del crecimiento. Son campeones del crecimiento de la persona. Entonces, en este caso, el director de escuela pues tiene que estar pendiente de que los salones de clase estén bien ventilados. El Distrito Escolar de Chicago estaban a punto de abrir, porque instalaron en casi todos los salones de todas las escuelas públicas estos filtros EPA del aire, ¿no? Que ahora traen los aviones, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno se sube a un avión, ¿no? Los aviones inclusive lo dicen, estamos con los nuevos filtros estos de EPA en el avión, así es que 99.9% igual que el gel de los virus y las bacterias, estamos protegidos contra el 99.9%. Entonces están instalando este tipo de ventiladores. Al mismo tiempo están abriendo ventanas, ¿no? Entonces estaban a punto de empezar en Chicago, pero cerraron porque, como ustedes saben por las noticias, en Estados Unidos está creciendo de una manera exponencial, ¿no? Más de 100,000 casos de infección al día, ¿no? Más de 100,000. Pero además se les está juntando con el frío y con la influenza. Entonces dijeron, no, mejor nos vamos a esperar un rato más para no poner en riesgo, ¿no? A los niños. Pero, como les digo,
es mucho más fácil tomar esta decisión a nivel de la región, de la localidad y de la escuela que a nivel nacional. Yo creo que por ahí publiqué un artículo en el Reforma donde decía que la SEP estaba atrapada, ¿no? En su propia centralización se quedó atrapada, porque seguramente en México, desde el principio de la pandemia, todas las escuelas rurales y suburbanas pudieron haber abierto, porque estaban en las mejores condiciones de distanciamiento, de espacio libre, cerca del campo, no tenían por qué estar encerrados en un aula, pero al tener una medida para las más de 200,000 escuelas del país, pues evitaron que estas escuelas pudieran abrir. Entonces, yo sí soy de las personas que piensan que con una serie de medidas, revisión de cómo anda la tasa de infección, si está por debajo del... Cada distrito lo mide, algunos los miden como por debajo del 5%, otros por debajo del 3%, otros por debajo del 1%, y establecen un markup, digamos, una métrica donde dicen si estamos a este nivel de contagio y tenemos además medidas de higiene, medidas de salud, ventilación suficiente, y tenemos un sistema de tracing, de rastreo, vamos a abrir la escuela. Y algunas también lo hacen, y si quieres reducir la probabilidad, porque es un tema de probabilidades, ¿no? Y si quieres reducir la probabilidad aún más, lo que haces es educación híbrida, ¿no? En lugar de que los niños vayan 5 días a la semana, van 3 días, y los otros 2 días los hacen digitales, ¿no? Y como la educación en el mundo, y para las escuelas privadas también, en el mundo va a presionar porque los salones de clase en términos de número de estudiantes sean más pequeños, pues la solución para las escuelas va a ser la educación híbrida interactiva, ¿no? En donde si yo tengo una escuela donde admitía a 100 niños, porque tenía un espacio para 100 niños, si ahora tengo educación híbrida, puedo atender a 200 niños, ¿no? O si antes tenía un maestro para 20 niños, con educación híbrida puedo tener un maestro para 10 niños. Cosas de ese estilo. Y por allá es donde yo digo que va la educación hacia el futuro, ¿no? Y para allá me iría yo preparando. Ahora, ¿qué haría yo ahorita si soy director? Por supuesto que no, yo no puedo decidir abrir la escuela si la SEP me dice que no, aunque sé de algunos casos, ¿no?, que se están organizando en estas famosas burbujas neozelandesas, ¿no? Y están algunos maestros dando clases a los niños fuera de la escuela, en burbujas de 5, 6 o 7 estudiantes, o se coordinan con los papás y dan estas sesiones, digamos, en los jardines de las casas, o en los jardines de la colonia, en los jardines de la escuela, etc. Y algunas escuelas públicas lo están haciendo. Solo que no lo pueden hacer de manera abierta, porque sería ir en contra de la legislación. Estamos simulando, como bien diría Octavio Paz, en El laberinto de la soledad. Al mexicano le gusta simular. Entonces estamos simulando que no lo hacemos, ¿no? Pero si yo fuera, que bueno que no soy, pero si yo fuera, yo optaría por tratar de descentralizar la decisión de la apertura a las localidades y a las escuelas, y que sean los papás y los directivos con lo único que pondría como restricciones: debes de tener estas medidas implantadas, ¿no? Y protocolos muy estrictos, ¿no? Ahora, tenemos un problema adicional que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? México tiene una de las tasas de función más altas del mundo. Entonces todo el mundo está de caída, ¿no? Cuando yo empecé a medir este tema del COVID-19, en mayo 19 fue mi primera medición para una conferencia que di, la tasa mundial de función estaba alrededor del 6.6.
en 6.6. La tasa de defunción en México estaba en 10.33. Lo medí el día de ayer porque ayer di una conferencia, precisamente a una escuela particular, a los padres de familia, y ahí me di cuenta que la tasa de defunción mundial había bajado del 6.6 al 2.5 o 2.6%, lo cual es una excelente noticia. Y México también la había bajado del 10.3 al 9.8. O sea, prácticamente nada. ¿No? Lo que quiere decir que estamos mal en el tema. Brasil tiene una tasa de defunción muchísimo más baja que México. Y Chile tiene una tasa de defunción de 2.3%, 2.4%. Digo, no hablemos de Nueva Zelanda y de Singapur, que están todavía más abajo. Entonces, sí, en México tendríamos que checar cómo está la tasa de defunción en la localidad en donde estamos. Por eso decía yo, estas medidas de seguridad por el lado de salud, medidas de seguridad por el lado de higiene y cómo está la tasa de contagio y la tasa de defunción. Y si todo lo tengo alineado, lo que estoy haciendo es reducir la probabilidad. ¿No? Reducir la probabilidad. La vida es una reducción de probabilidades, no hay nada cierto. Y lo que haríamos en este caso sería una forma más de reducir la probabilidad. Hay un par de preguntas que me gustaría de alguna manera juntar y que tienen que ver con algo que preocupa dentro de toda esta situación, y es la evaluación, una correcta evaluación del aprendizaje de los alumnos durante la pandemia, ¿no? O sea, ahí desde quien nos está preguntando, Rebeca Michne, nos pregunta si tienes o puedes recomendar alguna herramienta para evaluar. O luego Santos Vergara, que nos hace, o sea, es todavía yendo un poco más allá, en donde dice si nos debemos de seguir enfocando en evaluar más la didáctica y la forma en la que los profesores enseñan en educación a distancia, o sea, como que todavía enfocarnos ahorita en los docentes y en cómo evaluarlos y ver qué tan bien están desarrollando, que enfocarnos en qué tanto aprendieron los alumnos o qué es lo más importante evaluar, los alumnos, los docentes, o seguimos ahí tratando de ver qué se nos va presentando a lo largo del camino. Ok. Bueno, el tema de la evaluación de los resultados de desempeño es un tema debatido, como ustedes saben, desde antes de la pandemia, ¿no? Con el tema de la pandemia, bueno, pues surge cómo vamos a evaluar a los alumnos si hubo tanta interrupción y no tenemos manera de estandarizar. No sabemos si realmente el que hizo la tarea fue el niño, lo hizo su mamá, o lo contestó otra persona, o estoy siendo injusto porque el niño no tuvo luz, o no tiene televisión, o papá se enojó y se llevó la computadora, o lo que sea. Entonces, no hay forma de estandarizar. Para hacer una evaluación justa necesito estandarizar, y aquí no hay forma de estandarizar los mecanismos de evaluación. No es estandarizar la educación. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la estandarización de la educación y el aprendizaje por razones pedagógicas, y lo saben ustedes mejor que yo. Es simplemente un instrumento de medición. Entonces, los países del mundo han optado por diferentes opciones y muchos han dicho, les vamos a dar la calificación que tenían en el último periodo evaluado, ¿no? Les vamos a sacar, como lo hicieron en Inglaterra, una proyección de lo que derivado de lo que venían ellos logrando, podrían lograr si hubieran estado en el curso, ¿no? Eso sería como proyectar lo que venían haciendo antes, ¿no? En una tendencia para darles una calificación. Otros han dicho, los vamos a pasar a todos. Y otros han dicho, no los vamos a pasar a todos, pero los vamos, una vez que regresemos, los vamos a meter en un curso de remedial de ponerlos al día, ¿no?
Entonces, con respecto a los estudiantes, pues la posición es favorecer al estudiante lo más que se puede. Esa es la posición de la SEP también. Si ustedes recuerdan el acuerdo publicado por la Secretaría de Educación el 5 de junio, ahí habla cómo se debe hacer la evaluación de los estudiantes. El 5 de junio en el diario oficial. Y establece que fundamentalmente lo debe de hacer el maestro favoreciendo al estudiante. Y aunque la SEP dice que lo debe hacer el maestro, ahí vienen los lineamientos de cómo lo debe de hacer el maestro, ¿no? Y en el fondo es a través de las famosas carpetas o los proyectos, y a través de lo que los estudiantes estaban logrando y ese tipo de cosas. Entonces, en realidad tomó al mundo por sorpresa, ¿no? Ustedes no van a tener muchas oportunidades más que lo que diga la SEP. En el caso de las escuelas particulares no es un problema realmente serio, si es que tuvieron la oportunidad de estar en interacción con sus estudiantes, pero la mayor parte de los países o distritos escolares están yendo por el tema de no hacer una evaluación para decirles no pasas o te repruebo o cosas de ese tipo, ¿no? Sino de tomarlos una vez que regresemos a la normalidad. Va a ser un caso extraordinariamente difícil si es que regresamos en enero o en abril. ¿Cuál va a ser la decisión? Si los niños de tercero de primaria todos van a pasar a cuarto de primaria, no importa cuál sea el tema, o si vamos a dedicar todo lo que puedan estar en educación presencial, actualizar lo que debieron de haber aprendido y que repitan el año, ¿no? Con respecto a la evaluación de los maestros, yo no los evaluaría si no los he capacitado. O sea, yo pondría todos mis recursos en capacitarlos y motivarlos. En eso, a eso me dedicaría. No evaluarlos. Sí, no, creo que la pregunta de Santos no es tanto a evaluar el maestro, sino a evaluar el cómo han estado funcionando, hemos estado trabajando durante la pandemia para ver si ahí haces ciertos ajustes o qué puedes hacer, porque perfecto. a final de cuentas vamos a seguir en un proceso híbrido. Entonces lo seguimos teniendo, como coincido contigo, que hay que apoyarlos, hay que capacitarlos, hay que estar mucho más cerca de ellos, ¿no? Exacto. Yo creo que, la palabra evaluación tiene dos connotaciones, una sumativa y otra formativa, ¿no? La sumativa es que te voy a evaluar, o sea, te voy a medir para saber si sabes o no sabes y si te promuevo o no te promuevo. Y la formativa es, voy a evaluarte para reflexionar, que es lo que me estás diciendo ahorita. Voy a evaluarte para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Ese debe ser un ejercicio permanente, con pandemia o sin pandemia. O sea, necesitamos constantemente reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, en la pandemia, en el momento que estamos viviendo, entrar en un ejercicio de evaluación aún reflexiva, cuando no he preparado al maestro, digamos, pues, no tiene caso, ¿no? O sea, no tiene caso, pues el animal, no estoy refiriendo ni al maestro ni al estudiante, es un dicho en inglés, ¿no? Va a pesar lo mismo si lo peso 100 veces y no he hecho nada para que pese menos o pese más, ¿no? O sea, lo que necesito hacer, y por eso me refería a este tema de evaluación en la pandemia, es que yo no creo que los maestros de México estén preparados para esto. Yo creo que nos agarró por sorpresa. Yo creo que han tenido que aprender, ¿no?, en el campo, ¿no? Ahí viendo cómo le hacemos y según la plataforma y a ver quién me dice, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a capacitación, me refiero a la parte emocional, ¿no? ¿Cómo trabajar con los papás? ¿No? ¿Cómo trabajar cómo hacer a los papás
coeducadores, ¿no? Me refiero a la parte tecnológica, me refiero a cómo estar en contacto con los niños, cómo motivar a los niños y a los jóvenes a que estén en la pantalla durante tanto tiempo. Y los directores también capacitarse en qué funciona y qué no funciona, ¿no? Una visión equivocada es tratar de pensar que podemos llevar el ambiente de aula de la escuela al Zoom y pensar que yo estoy creando un ambiente de aprendizaje similar al que tengo en mi escuela, ¿no? En la escuela agarro a los niños, los meto a un salón de clase, los siento a todos y les digo, abran sus libros y vamos a trabajar esto. Y todos están en un ambiente de clase estandarizado. Todos tienen más o menos el mismo pupitre, los mismos instrumentos de trabajo, tienen el mismo espacio, la misma iluminación, ¿no? El mismo ambiente de trabajo, y el maestro lo controla de alguna manera. Pero aquí lo que tiene son 30 diferentes ambientes, o 20, dependiendo del número de niños que tenga a la vez. Y lo que tiene que entender es que cada uno de esos niños está respondiendo a un ambiente de aprendizaje que lo establece papá y mamá, no lo establece el maestro, ¿no? Y que muchas veces ese niño está, o sobre todo los niños, en contra de su voluntad, sentado ahí frente a la pantalla, con un esfuerzo adicional, ¿no? Porque por mucho que pensemos que es interactiva esta comunicación, hay un lapso de segundos o milésimas de segundos de retraso, y el cerebro lo capta. Y el cerebro tiene que adecuar su funcionamiento de lo que está viendo en la pantalla con un rezago de segundos o milésimas de segundos de desfase. Y aunque nosotros no lo percibimos, nuestro cerebro sí lo percibe. Y eso hace que el cerebro se canse más. Por eso es cansado estar dando cursos y interactuando en la pantalla. Es muy cansado. Aunque por eso terminamos agotados. Y muchos de ustedes van a decir, o sea, es que ahora trabajo más, porque tengo 10 reuniones al día, ¿no? Y las maestras acá, aunque están en su casa y no tienen que ponerse el uniforme y no tienen que checar la tarjeta ni nada, están agotados, ¿no? Porque ahora el maestro está manejando 30 diferentes ambientes de aprendizaje. Porque está interactuando con niños que no están enfrente de ella. Porque está interactuando con niños que no sabe si están cansados, si están regañados, si mamá los está presionando, si mamá está atrasito de ellos para que estén estudiando, ¿no? El otro día también me invitaron de un grupo de escuelas de secundarias públicas a nada más a escuchar, ¿no? Cómo estaban interactuando, y los jóvenes de 15 años de edad estaban presentando sus trabajos, ¿no? Y algunos los estaban presentando muy bien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hice, esto fue lo que hice, esto nomás. Y otros de estos niños estaban sentados en la pantalla con la mamá del lado izquierdo y el papá del lado derecho, haciendo su presentación, como si estuvieran en un salón de clases. ¿Ustedes se imaginan? Si uno está en la escuela, en secundaria, y tiene uno a la mamá del lado izquierdo y al papá del lado derecho, ¿no? ¿Cuál es mi sensación emocional? ¿No? Y en otros, la mamá atrasito de la niña, ¿no? Asomándose a ver qué está haciendo la niña en cada momento. Y eso me refiero como el ambiente de aprendizaje. Entonces, bueno, necesitamos capacitarlos. Una de las cosas que encontré en Finlandia en el viaje que hice el año pasado, en una preparatoria de alto rendimiento, en lo que era la capital antigua de Finlandia antes de la independencia, que es Åbo, hoy Turku,
es que pues llego a la escuela, me entrevisto con la directora, etcétera, etcétera, y me dice, mira, esto es antes de la pandemia. Nos dimos cuenta en esta escuela, estamos hablando de Finlandia, que nuestros niños llegan a la preparatoria, niños jóvenes, y no saben usar la computadora, ¿no? Ni el teléfono. Lo saben para enviar fotografías, pero no saben usar Excel, o no saben usar Word de una manera, o no saben cómo acompañar un archivo que no sea una fotografía. Y entonces, diferente al currículo nacional y al currículo del municipio, la educación allá es nacional, municipal y escolar. Pero bueno, diferente al currículo nacional y currículo del municipio, nosotros decidimos establecer un curso obligatorio al inicio de primero de preparatoria para todos los estudiantes y sus maestros para que sepan usar los medios y los programas antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues obviamente pues están preparados, ¿no? Extraordinariamente preparados. Entonces, yo lo dije en las pláticas que di en mayo, cuando empecé a dar mis conferencias o mis series de conferencias, que la gran oportunidad de esta pandemia era todo lo que platiqué en las primeras preguntas que me hicieron, para no repetirlo, pero era entrar realmente a la formación del nuevo maestro del siglo XXI. Así como el director no es un director pedagógico nada más, donde recibe a los niños y se encarga de que salgan sabiendo más matemáticas y más español y más ciencias, ¿no? Así como ellos no están enfocados a eso, el maestro del siglo XXI no es un instructor, ¿no? En realidad es un desarrollador de cerebros. Entonces tiene que entender muy bien cómo funciona su cerebro, sus emociones, cómo funciona el cerebro de los niños, las emociones de los niños, el ambiente de aprendizaje en el hogar, etcétera, etcétera. Ese es el maestro del siglo XXI. Ese es el maestro que íbamos a ver dentro de 20 años y ahora lo estamos viendo sin estar formado, ¿no? Entonces, pues sí. No sé si en México esté sucediendo, pero en Estados Unidos hay una gran fuga de maestros. O sea, literalmente están agotados y están saliendo, ¿no? O sea, así no quiero ser maestro, ¿no? Entonces, bueno, chamba para directores de escuelas, ser los grandes motivadores, visionarios y capacitar a los maestros, sentarlos y maestros, vamos a tomar estos 5 cursos y luego otros 5 cursos y luego otros 5 cursos y luego pues estos cursos de desarrollo emocional, ¿no? de manejo de las emociones. Pues te agradecemos mucho cómo se pasa volando el tiempo. Ya pasaron casi 2 horas. En lo particular, me ha gustado mucho esta charla, este formato de entrevista, espero, y pues también ahí luego la retroalimentación de los demás para pues también ver si queremos seguir con luego con este formato, pero muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros, estas experiencias. Y sí, por ahí decías, cuando dijiste lo de marzo, algunos no saben, pero el lanzamiento oficial de ACOM iba a ser en marzo y ibas a ser nuestro keynote speaker. Sí, por cierto que ya tenía yo el esquema de la plática. Exacto, todo estaba listo y de ahí dijimos, no, pues pues nos vamos a mayo, más pronto que nada dijimos, no, pues antes del otoño no pasa nada, y en el Inter sí pasaron muchas cosas, porque empezamos con nuestras actividades, ¿no? Y siempre decíamos, sí, pensábamos en ti, y ahora pues estamos en el otoño y yo creo que en esta formalización, en este relanzamiento, y me gusta mucho esto que sale hoy aquí de
liderazgo generoso. Yo creo que vamos a tener que elaborar o tenemos dónde elaborar y acuñar algo que puede ser muy también nuestro, ¿no? De cuál es nuestro, o definamos liderazgo generoso, o cuál es nuestra parte dentro de ese liderazgo, de esa generosidad, lo que nos toque a nosotros aportar, a quien se deje, a quien pueda, a quien deba, ¿no? Porque también yo creo que pues mucho de las decisiones ahora con la educación híbrida o lo que nos venga, ¿no? Pues vamos a tener también esa corresponsabilidad con los padres, ¿no? Y no olvidarnos de los maestros. Muchas gracias. Gracias Jonah. a ustedes. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Y sí, yo creo que ya, por favor, agéndate marzo. Vamos a pensar que nos veamos en presencial. Gracias, Carmen, Claudia, Ludwig, por las preguntas. De verdad, muy interesante cómo llevaron la dinámica. Y Eduardo, de verdad, gracias por todas las aportaciones. Nos quedamos con mucho que pensar en esta idea de que somos desarrolladores de cerebros, que tenemos que cuidar a nuestros maestros. Muchísimas gracias por todo y buenas noches a los que participaron con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jonah, Claudia, Ludwig, Carmen. Gracias, buenas noches. A todos los que puedo ver así rápidamente. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, Eduardo. Claro que Gracias. sí. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, equipo RS, por estar presente también. Gracias, ACOM. Gracias a todos, muchas gracias.